están? Espero que estén todos muy, pero muy bien. Aquí nosotros recibiendo con muchísimo gusto a uno de los investigadores más conocidos gracias a esta pandemia, pero que visualizó el trabajo de los científicos en nuestro país. Pocas veces esto es tan importante y tan evidente. Así que estoy recibiendo con muchísimo gusto a Gregorio Iraola, que además es de mi pueblo, de Cardona. Bienvenido, Gregorio. Hola, ¿qué tal? Con mucho gusto de estar aquí también. Bueno, fuimos a la misma escuela, al mismo liceo. eh, qué recuerdos, ¿no? Para mí, estar frente a alguien que hizo el mismo recorrido. Sí, bueno, el mismo liceo porque es el único que hay, ¿verdad? En Cardona, hay uno solo. Sí, Escuelas hay sí. más, pero sí, justo da la casualidad la escuela 9 y al liceo de Cardona, justo Pedro Rodríguez. Hiciste, claro, hiciste, Justo Rodríguez, hiciste ahí el bachillerato. Yo fui de las profesoras que inauguraron, no había bachillerato, era hasta cuarto año. Sí, ahí hice todo, desde primero a sexto de liceo. Y me vine a Montevideo a estudiar la facultad. Pero desde que nací hasta los 18 años viví en Cardona. Sí, y creo, así me viene la imagen así muy vívida de tu abuelo. ¿Tu abuelo era Pepe? Sí, mi abuelo, Pepe. Bueno, así cierro los ojos y lo veo. De bombacha bota su, Su ¿cómo boina. era? Su boina, no era boina. Y creo que usaba también algo acá en el cuello casi siempre, un Ujú. pañuelo, y súper agradable, simpático, aquel vasco. Yo Sí, también tengo sangre vasca. sí, sí, Así toda la que familia de allá. toda la familia. Y bueno, un gusto para mí reencontrarme con alguien de mi pueblo y que de alguna manera ha marcado en esta pandemia un hito importante por estar dirigiendo como investigador el laboratorio de genómica microbiana, ¿no? Del Instituto Pasteur. Así es. Contame un poquito qué es eso, contame. Y bueno, es uno de los laboratorios de investigación que tiene el Instituto Pasteur, que yo dirijo. Y bueno, en el laboratorio de genómica microbiana, como dijiste tú, nos dedicamos básicamente a estudiar a los microbios, que son bacterias y virus fundamentalmente, que en nuestro caso los que nos interesan son aquellos que pueden tener un rol importante en la salud humana, en la salud animal, y no solamente como patógenos o como organismos que pueden hacerle mal a la salud, sino también microorganismos que pueden ser beneficiosos para la salud, que hay muchos de ellos. De hecho, en nuestro cuerpo habitan miles y miles de células que no son humanas, sino que son bacterias y virus que cumplen funciones esenciales para que nos mantengamos saludables. Claro, que uno tiene poca idea de eso, ¿no? Porque piensa que siempre microbios y virus vienen a causar enfermedades o patologías, pero creo que supera ampliamente el número de células la cantidad de bacterias que tiene el organismo humano. Sí, hay varias estimaciones que, bueno, pueden ser más, más grandes o pequeñas, pero siempre está claro, mejor dicho, que sí, que nuestro cuerpo tiene mucho más cantidad de células que son microbianas que las propias humanas. Y en ese ecosistema microbiano que forman es que se dan reacciones bioquímicas que, por ejemplo, nos permiten producir metabolitos o moléculas que nuestro cuerpo necesita o procesar determinados alimentos que por nuestra propia cuenta no podríamos hacer. Entonces, esos microorganismos se transforman en esenciales para mantenernos saludables y justamente una de las cosas que estudiamos nosotros es en las condiciones o enfermedades cuando esos microorganismos
están ausentes o se desbalancean y por tanto la causa o la consecuencia de esas enfermedades está relacionada con la función de esas bacterias y virus que habitan fundamentalmente en nuestro intestino, pero también en nuestra piel, en nuestra boca y en todas las superficies de nuestro cuerpo. Sí, cuando hablaste de los intestinos yo te iba a nombrar porque uno de los, digamos, de las miradas científicas que hoy se dan es que justamente en los intestinos y en su, ¿cómo se dice ahora? Microsistema, Ujú. La microbiota sí, intestinal es la microbiota, no me salió la palabra, intestinal es fundamental para el equilibrio de la salud humana. Exacto, de hecho es tan fascinante que hasta hay una conexión, bueno, previamente estudiada obviamente entre el intestino y el cerebro, lo que se conoce como eje intestino-cerebro. Hay conexiones nerviosas obviamente que llegan hasta nuestro intestino, pero lo más fascinante es que las bacterias y virus que están presentes en nuestro intestino pueden llegar a tener un efecto sobre aspectos de nuestro comportamiento o de nuestro estado de ánimo mediante la regulación de ese eje intestino-cerebro, ya que hay moléculas que producen los microbios que tenemos en el intestino que logran llegar al cerebro y tener efectos en el sistema nervioso central. Y por ejemplo, la ansiedad o situaciones de estrés eh, u otros alteraciones de nuestra función neurológica pueden tener un origen en el intestino, lo que es, y no solo en el intestino, sino en las bacterias que colonizan el intestino. Entonces, Sí. hay un campo de trabajo fascinante en ese sentido. Es fascinante eso. E inclusive yo he leído, que me interesa muchísimo esto, que tiene más terminaciones nerviosas que el propio cerebro. No sé si eso es así, si se va a poder comprobar eso, si ya se No, comprobó. es así, y de hecho se dice que el intestino es nuestro segundo cerebro, justamente por eso, porque hay una gran cantidad de terminales nerviosas que llegan, valga la redundancia, a inervar el intestino y sensan cosas que suceden en el intestino. Y gran parte de lo que sucede en el intestino está determinado por los trillones y trillones de células microbianas que están ahí trabajando para nosotros. Ujú. Cuando apareció el caso de COVID-19 en Wuhan, ¿en qué estaba el laboratorio tuyo aquí en Uruguay? ¿Qué estaba estudiando? Y bueno, estábamos un poco en eso. Tenemos varios proyectos que están en curso todavía. Bueno, después hablaremos de lo que pasó durante estos tiempos de pandemia, pero nosotros tenemos una estrategia de trabajo que, como lo dice el nombre del laboratorio, está enfocada en la genómica, es decir, en el estudio del material genético de todos estos organismos. Eh, y para eso utilizamos herramientas que hoy en día se han transformado casi que en palabra corriente para muchos de nosotros y para la gente en general fuera del área científica, como la secuenciación, que de hecho ahora realizamos para investigar lo que está sucediendo con el SARS-CoV-2, pero justamente las capacidades técnicas que tenía el laboratorio y tecnológicas que veníamos aplicando para el estudio de bacterias, de la microbiota intestinal, de la investigación de bacterias resistentes a antibióticos en infecciones hospitalarias y una cantidad de esas cosas, las pudimos rápidamente redirigir hacia las necesidades que comenzaban a surgir a raíz del comienzo de la pandemia allá en marzo de 2020. De ahí que el laboratorio de ustedes fue uno de los primeros, no sé, pero en Latinoamérica creo uno de los primeros, después tú me corregís, en determinar ese identikit, esa, esa fotografía completa del COVID, ¿no? A ver, corregime todo lo que quieras, Gregorio. No, no, sí, es así. De hecho,
justamente fue en marzo de 2020, el 13 de marzo. ¿Te acordás que fue la fecha donde se reportaron los primeros casos en Uruguay? Y bueno, gracias a ese know-how que teníamos nosotros y a ese trabajo que veníamos haciendo de hacía años en la genómica y en estudiar los componentes genéticos de los microorganismos, teníamos todas las herramientas desarrolladas para poder aplicarlo ahora a un nuevo microorganismo que apareció, que fue el SARS-CoV-2, y que necesitaba ser identificado. Entonces, rápidamente nos pusimos a trabajar en tratar de secuenciar el genoma, es decir, leer la identidad genética de estos virus, lo cual, entre otras cosas, permite, en el caso particular del contexto que estábamos viviendo por la introducción de los primeros casos de SARS-CoV-2 a Uruguay, determinar el origen de introducción y estimar las fechas de cuándo esas introducciones podrían haberse dado. Entonces, en ese caso, fuimos, sí, en Uruguay el primer laboratorio que logró completar esa información, y en Latinoamérica había sucedido en algunos países previamente, porque también el virus entró antes a esos países. Si recordás, en Latinoamérica, a Uruguay fue uno de los últimos países donde se detectó la presencia de SARS-CoV-2. Y bueno, y desde ese entonces prácticamente hemos seguido trabajando monotemáticamente en SARS-CoV-2, porque es una emergencia mundial, y bueno, también tratando de aportar lo nuestro para ayudar a Uruguay en el contexto nacional. ¿Y en qué puede ayudar la investigación de ustedes a partir de estos avances tecnológicos, bueno, científicos que se ha tenido con respecto al comportamiento del COVID? Porque SARS-CoV-2, porque el tema es el ingreso de nuevas cepas, ¿no? ¿Ya las están estudiando, Gregorio? Bueno, en primer lugar, sí, el análisis genómico lo que permite es reconstruir la historia que sucedió en un determinado lapso de tiempo con un microorganismo como es SARS-CoV-2 en este caso, en un lugar determinado, como es Uruguay. Entonces, en primer lugar, nuestro trabajo aportó a poder conocer cómo habían sido esos primeros momentos desde que el SARS-CoV-2 ingresó a Uruguay. En segundo lugar, conocer la secuencia genética completa del virus permite eh, asegurarnos o chequear activamente si los ensayos de diagnóstico, que también están basados en identificación de partes del genoma del virus, como es el ensayo de PCR que se viene haciendo para el diagnóstico de los casos, bueno, la secuenciación genómica permite chequear que esos sistemas de detección sigan funcionando correctamente, porque pueden ser que el virus naturalmente adquiera mutaciones que alteran las regiones del genoma donde esos sistemas de PCR funcionan. Y si se altera eso, puede llegar a suceder que un test diagnóstico deje de funcionar apropiadamente. Entonces, durante todo el año 2020, nosotros continuamos analizando casos de SARS-CoV-2 en Uruguay por genómica para chequear que los sistemas de diagnóstico siguieran funcionando apropiadamente. Además, comenzamos a investigar brotes que ocurrían en distintos lugares, y la información genómica que generamos también permitió identificar cuál era el origen de esos brotes, si esos brotes estaban relacionados entre sí, y por ende aportar información que era útil para determinar las estrategias de control de esos brotes. Y más cercano en el tiempo, la secuenciación genómica es la herramienta fundamental que permite identificar las variantes de SARS-CoV-2 que comenzaron a aparecer, y que, bueno, lamentablemente hoy en día es uno de los principales problemas que emergen en el horizonte del control de la pandemia,
justamente la aparición de variantes que puedan tener una peligrosidad mayor a las previas. Y la secuenciación genómica activa de los casos que van sucediendo es la herramienta que permite bueno, identificar si aparece una nueva variante y tomar las medidas necesarias para la contingencia de esos casos. ¿Cómo se realiza ese estudio? ¿Hay un intercambio entre las clínicas donde se determina, se manifiesta los casos y ustedes? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es ese estudio? Bueno, eso logramos sistematizarlo de forma realmente muy buena y gracias al esfuerzo de una cantidad de instituciones que a partir de febrero de 2021 eh, nos pusimos a trabajar en conjunto y creamos lo que denominamos el Grupo de Trabajo Interinstitucional de Vigilancia Genómica de SARS-CoV-2, en el cual participa bueno, el Instituto Pasteur, la Universidad de la República, varios laboratorios privados, varios sanatorios, ACE. Es una red que nos permite, por un lado, a través de la red de laboratorios que realizan el diagnóstico de los casos, acceder a las muestras positivas que, que aparecen en todo el territorio nacional. Y esas muestras son remitidas aquí al Instituto Pasteur, donde se realizan varios ensayos de PCR y de secuenciación genómica para determinar las características genéticas de esos virus y, bueno, determinar las variantes, determinar en qué periodo se introdujeron al país, cómo fueron esas introducciones, si hay diseminación local de esas variantes, etcétera, etcétera. Y semanalmente o quincenalmente, de acuerdo a la necesidad, nuestro grupo de trabajo genera informes que son elevados al Ministerio de Salud Pública. Entonces, de esa manera hay un sistema integral que permite recolectar las muestras, analizarlas e informarlas de forma periódica, y esa información luego, obviamente, que es utilizada por los tomadores de decisiones para realizar las tareas o tomar las decisiones que sean pertinentes en el control de Claro. la pandemia. ¿Qué cepas nuevas te parece bueno, te parece, no tenés la certeza de que han entrado? Bueno, de hecho, la gestación del grupo de trabajo interinstitucional se da por la necesidad de conocer lo que estaba pasando en Uruguay con la variante P1, ¿sí? Que fue la variante que se originó en Manaos. Y bueno, desde el momento que comenzamos a trabajar hasta hoy hemos generado información eh, que ha permitido determinar justamente la frecuencia de esa variante, que comenzó siendo una variante minoritaria en febrero, y un mes y medio después aproximadamente ya se había transformado en la variante mayoritaria circulando en Uruguay, y hoy en día P1 en Uruguay causa más del 99% de los casos que se registran de COVID-19. Entonces, eso ha sido más que nada la gran conclusión que hemos logrado sacar a partir del trabajo que hemos realizado en estos últimos 4 meses aproximadamente. Y seguimos trabajando y el grupo de trabajo sigue en marcha. Eh, Hoy en día lo que más nos preocupa, que es de público conocimiento obviamente, es la variante Delta, que es la que está causando un mayor problema a nivel internacional. Entonces, ante la aparición de nuevas variantes de preocupación a nivel internacional, lo que nos encargamos de nosotros es de activamente determinar si esa variante ingresó al país, por dónde y cómo se dio esa introducción, para que después
las autoridades logren contener esas introducciones en la medida de lo posible y bueno, aportar de esa forma al control de la epidemia en Uruguay. ¿Esa variante entró en el país? Todavía no tenemos datos de eso. Estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Salud Pública y bueno, próximamente vamos a tener resultados, sobre todo de los casos de viajeros que retornan al país, ¿verdad? Que es uno de los puntos en los que estamos activamente trabajando con el Ministerio de Salud Pública para poder seguir muy de cerca lo que pasa con esas personas. A esta altura, la vacunación, creo que está en 2 millones de uruguayos vacunados con las 2 dosis. Ha sido un buen desempeño. ¿Será suficiente o esto de las nuevas cepas o lo que sea, este estudio que están haciendo Pfizer y otras, no sé cuál otra es, la de Sinovac creo que es, están pensando, o investigando, trabajando en una tercera dosis? Sí, bueno, en primer lugar, creo que uno de los grandes aciertos o grandes puntos a favor que ha tenido la estrategia de control en Uruguay ha sido la vacunación extensiva, que bueno, hoy en día es el gran factor por el cual, por suerte, hace varias semanas de forma sostenida ya estamos viendo un decrecimiento muy rápido de los casos nuevos que suceden y bueno, y de la ocupación de CTIs, etcétera, etcétera. Después, todo esto marcha muy rápido y claramente uno no puede predecir del todo la biología del virus. Muy probablemente en el futuro, no sé si cercano, mediano o lejano, se requieran actualizaciones de las vacunas que hoy en día son útiles, porque o sea, el virus obviamente que cambia y también eso ha sucedido para otros virus. De hecho, hay virus como el de la gripe que requiere que la vacuna se actualice todos los años. Entonces, eso no es algo de lo que debemos temer, creo yo, porque es algo que ya sabemos hacer para otros virus. Luego, respecto a cómo pueden funcionar específicamente las vacunas que hoy en día tenemos contra las variantes que hoy causan preocupación, lo que se sabe ya con bastante certeza es que a las personas ya vacunadas con 2 dosis, la variante Delta no parece afectarlas demasiado, es decir, que la protección es bastante buena. No así con las personas que no están vacunadas o las personas que han completado el esquema de vacunación parcialmente, es decir, que solo han recibido una dosis. Entonces es fundamental reforzar el concepto de que hay que completar el esquema de vacunación. No es suficiente con ir a vacunarse una vez en el caso de Pfizer y de Sinovac, sino que hay que darse las 2 dosis. Y de esa forma se llega a una inmunidad que es suficiente como para contrarrestar, por ejemplo, Delta. De hecho, una cosa importante que se está viendo en países donde la variante Delta ya está circulando en gran frecuencia, como el Reino Unido, es que los casos se han vuelto a disparar, es decir, han aumentado a un gran ritmo, pero las muertes no han aumentado. Las muertes se han mantenido sin aumentar. Lo que quiere decir es que, bueno, hay gente que se está contagiando, pero no hay gente que se está o que está desarrollando una forma severa de la enfermedad. Que también eso es sumamente importante, porque al final del día lo que queremos evitar son las muertes. Claro. Con estos recortes de SIVA y todo esto, yo hablaba el otro día, hace un tiempo, con la doctora
Pilar Moreno. Y hablando de la posibilidad de fabricar vacunas, y si Uruguay está eh, a un paso de eso, si hay posibilidades, y depende solo de presupuesto, o hay otras fortalezas desarrolladas, instaladas, como para permitir que esto se dé, y qué importancia le dan a que suceda en el Uruguay. Yo creo que, bueno, Uruguay es un país que tiene todas las condiciones para ser un país generador de conocimiento y bueno, en el caso particular de la fabricación de vacunas, de hecho, en otros momentos de la historia del Uruguay eso sucedía, se hacían vacunas aquí. Yo no soy un experto en vacunas ni estoy al tanto de cuáles son los procesos y requerimientos eh, de generación o fabricación de vacunas hoy en día, pero no es algo que no podamos hacer por falta de capacidad humana, digamos. De hecho, una característica de los uruguayos en general en el área de la investigación científica es que siempre son muy bien valorados y generalmente logran triunfar en cualquier parte del mundo que vayan, en países donde se hace ciencia de primerísimo nivel. Eh, y, y de hecho hay muchísimos uruguayos trabajando en centros que se han dedicado eh, en etapas primarias al desarrollo de muchísimos tipos de vacunas y de otras herramientas terapéuticas. Entonces, por ese lado, obviamente que hay capacidades generadas, no están algunas en Uruguay, pero eh, volviendo al concepto inicial, la formación que se les da a los científicos en Uruguay en general es muy buena. Eh, Uruguay es un país chico que no tiene grandes problemas de desastres naturales, o sea, somos eh, un lugar donde se podría apostar, yo creo, mucho más a desarrollar una sociedad basada o apalancada por la innovación y los productos que la investigación científica pueden aportar a la sociedad de una forma muy aplicada a los productos y procesos que Uruguay se ha caracterizado históricamente por comercializar, como son todos los productos agropecuarios eh, y bueno, todo lo que nos caracteriza a nivel internacional y por lo que somos conocidos. Pero si a eso le agregamos más tecnología y hacemos un esfuerzo más grande en incorporar herramientas innovadoras en la producción, creo que podemos dar ese gran salto y eso de que se habla siempre de que Uruguay produce alimento para no sé cuántos millones, pero podría producir para muchísimos más. Y eso está dado por la incorporación de tecnología, básicamente. Claro. Contame de cómo va ese proceso de estudiar las aguas residuales y el estudio de la permanencia de los virus en superficies y todo eso, hospitalaria. ¿Eso se sigue haciendo? Sí, bueno, justamente me das pie para comentar tal vez algo más general al respecto de eso, que justamente como consecuencia positiva de la pandemia, hemos logrado crear en el Instituto Pasteur lo que llamamos el Centro de Innovación en Vigilancia Epidemiológica, que es un nuevo laboratorio que de hecho acabamos de ocupar y de poner a funcionar hace pocas semanas. Eh, y este nuevo espacio está enfocado justamente en desarrollar y en incorporar tecnología para modernizar de alguna manera las herramientas de vigilancia epidemiológica que podemos disponibilizar al país. Y bueno, eso tiene un abanico de aplicaciones muy amplio, eh, entre los cuales está, por ejemplo, lo que tú mencionabas de
utilizar el sistema de aguas residuales de la ciudad de Montevideo como, como un sistema de monitoreo para buscar qué bacterias o qué virus están circulando en la población. Las aguas residuales, como todos sabemos, en su gran mayoría están compuestas por desechos fecales y del baño de todas las casas de Montevideo, por decirlo de alguna forma. Pongo a Montevideo como ejemplo porque es la ciudad más grande que tenemos en el país, pero esto aplica para cualquier ciudad del interior para hacer justicia a nuestros orígenes también. Sí. Pero imagínense que día a día al sistema de saneamiento se vierten litros y litros de aguas residuales que de alguna manera reflejan lo que está pasando en el intestino de las personas que viven en la ciudad. Y eso nos permite tener una imagen muy precisa de lo que está pasando en el organismo de los habitantes de la ciudad sin tener que tomarle una muestra invasiva a cada una de las personas que viven en un determinado barrio o que niños que van en una determinada escuela. Imagínate que tomando una muestra del agua residual o del baño de una escuela, podríamos tener una idea de los virus o bacterias que están causando problemas en la salud de los niños que asisten a esa escuela. Y tal vez adelantarnos a que se genere un brote en toda una clase, por ejemplo. Entonces, todas esas herramientas y esas ideas implican aplicar estrategias de informática, de ingeniería, de genómica. Entonces hay que crear una red de trabajo interdisciplinaria que permita poner a disposición y a funcionar esos, esos sistemas que nosotros creemos van a ser la base del desarrollo de ciudades inteligentes en el futuro cercano y de la medicina personalizada y en tiempo real que todo el mundo está hablando como los próximos grandes pasos en la mejora de la salud global. Claro, tú lo que me estás hablando es de la bioinformática aplicada, La digamos, bioinformática es una rama que es una de las cosas a las que nosotros nos dedicamos de forma eh, más, más intensa, por decirlo de alguna forma, que es básicamente la informática aplicada al estudio de datos biológicos. Los datos biológicos, en este caso, son los datos genómicos, es decir, las secuencias de información genética que obtenemos de un ambiente, de un paciente, de un virus, o lo que sea que nos interese estudiar. Aplicando informática a esa información biológica, nosotros podemos sacar conclusiones de los aspectos biológicos justamente de los organismos. Por ejemplo, predecir si una bacteria puede ser resistente a un determinado antibiótico, si un virus puede ser más patogénico o menos patogénico, o simplemente detectar la presencia de un determinado conjunto de microorganismos en un determinado lugar y que eso nos sirva como una idea de qué es lo que está pasando en la población o cuáles son los riesgos sanitarios para la población. Estaba pensando en las cifras tremendas que hay en Uruguay y en nuestros pagos también de suicidio, juvenil también. Yo estaba escuchando que en el 2020 se dio un suicidio de jóvenes cada 3 días. Y hablando del segundo cerebro, que es el intestino, de la genómica, de los virus y bacterias que tú estudias, de las repercusiones en el cerebro, ¿puede ser una vía de estudio o ya está siendo? No, ya está haciendo, no nuestra en particular, pero sí a nivel internacional. Y bueno, de hecho,
es un tema terrible. En Uruguay los números son escalofriantes. Y hablando tanto en estos tiempos de pandemia, hay muchas pandemias que han pasado a segundo plano y que no son causadas por virus que se esparcen rápidamente por todo el mundo, sino por otros factores. El suicidio puede ser una de ellas, la obesidad es una pandemia mundial que está causada por nuestros hábitos de alimentación, básicamente. La diabetes, el cáncer, la resistencia a antibióticos. Se estima que para el 2050, si no tenemos nuevas herramientas de control, las enfermedades, las infecciones causadas por bacterias resistentes a antibióticos van a volver a ser la primera causa de muerte a nivel mundial. Entonces, hay una cantidad de pandemias a las que tenemos que atacar. En el caso de las enfermedades no transmisibles, o sea, descartando las infecciones causadas por virus y bacterias y otros microorganismos, el cáncer, la obesidad, las enfermedades neurodegenerativas son las principales, y en muchas de ellas se han visto asociaciones justamente con los microorganismos que habitan nuestro intestino. Y como te decía antes, no es que por tener un microorganismo determinado o no en nuestro intestino vamos a ser más propensos a cometer el suicidio o no, pero sí los microorganismos intestinales pueden determinar ciertos patrones o ciertos estados de ánimo o ciertas tendencias en nuestro comportamiento, que son un factor más que contribuye en este caso, tomar una decisión tan tremenda como cometer suicidio. O, en otro caso, a desencadenar un proceso que va a determinar en el día de mañana desarrollar un cáncer. O desencadenar una diabetes, o desencadenar una enfermedad como Parkinson, o como esclerosis lateral amiotrófica, o millones de enfermedades que uno a priori dice, bueno, esto ¿qué puede tener que ver con bacterias? Pero sí, al final del día puede ser que haya un link con bichos tan pequeños como las bacterias. Yo te agradezco muchísimo este encuentro, este intercambio, y me queda muchísimo por preguntarte qué extrañas de Cardona, cómo te fue en Inglaterra, en Francia, cuando estuviste estudiando, pero lo dejamos para otro encuentro. ¿Qué te parece? Lo dejamos para la próxima y encantado Dejamos para la de próxima. conversar de nuevo. Que pase muy bien. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Chau. Chao, chao.